Buenas noches y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. La historia del día de hoy habla sobre una criatura que solamente sale por las noches en forma de un animal feroz, pero durante el día aparenta ser una persona totalmente normal. Mi nombre es José Llamas y te presento un misterioso nahual. Desde los tatarabuelos, las leyendas de los nahuales, que sí existen, se han contado de generación en generación hasta el día de hoy. Y se dice que estas personas tienen la capacidad de transformarse en diferentes animales, algunos como lobos, coyotes, caballos, zopilotes, ranas, ajolotes, burros, gatos o guajolotes, pero todos con un aspecto lleno de malicia. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz, en México. La historia que vamos a contar a continuación es totalmente basada en hechos reales, y aunque la misma sucedió en el año de 1985, sé que es algo vieja, pero todos estos años se ha conservado como un hecho que jamás van a olvidar en sus vidas las personas que presenciaron esto, sobre todo el padre de Pedro, que era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco, Veracruz. El trabajo de acarrear el ganado es algo pesado, pero ese día habían tenido mucho trabajo, así que don Noel y su hijo, Pedro, decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les agarrara la tarde en el camino, pues el trabajo había sido muy pesado, más pesado que los días anteriores, obligándoles a quedarse en aquel rancho ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y don Noel, decidieron cenar haciendo una fogata en aquel lugar y conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Había un fuego que iba y venía en el potrero. Algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos o sorprendidos, estaban sonrientes. Todos, absolutamente todos, apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a las brujas que se paseaban por aquel lugar, y era costumbre que los molestaran a esas horas de la noche, en especial en aquel lugar, solos, donde hay muchos animales y les encanta pasear a las horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, así que decidió esconderse dentro del ganadero para protegerse en un pequeño pabellón. Pero las brujas eran capaces de oler el miedo. Don Noel, un simple mortal, también podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupaba bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que este pequeño pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer algo, basta con que sepan en dónde están para poderte lastimar. Nunca, pero nunca les puedes demostrar el miedo. Después de aquellas palabras, Juan intentó dormir un poco, pero era imposible. Era inquietante cómo se acercaban esas cosas que había visto en la noche, así que la mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con la ropa rasgada a desayunar tarde en el rancho. Sin embargo, no dijeron nada y continuaron con sus labores normales, pero a ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, que era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar a trabajar. Una noche don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa despavoridamente. «Don Noel, don Noel, necesitamos que atienda, por favor». Aquel hombre salió asustado, preguntando qué es lo que pasaba. «Don Noel, debo decirle algo». Era el jefe de la comisaría, el cual estaba parado frente a la casa de don Noel con una mirada muy seria, y le dijo: «Señor, buenas noches, pero uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo y practica la magia negra. Se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos.
Le exigimos que lo despida y que lo mande bien lejos de este lugar. O usted deberá enfrentar los daños que aquel hombre ha causado. Don Noel se rascó la cabeza y solamente le dijo al comisario: «Déjeme dormir y paso mañana temprano por su oficina». Don Noel, como era un hombre de palabra, cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba esas acusaciones de que su trabajador se estaba transformando en nahual, no estaba dispuesto a despedirlo por ningún motivo. Aquel comisario de la policía estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas, y mientras se transformaba mucho menos, pero sí estaba seguro de que era él por la ropa que medio llevaba, puesta cuando era un animal. Don Noel sí sabía que era un gran problema eso, pero no iba a despedirlo sin motivos también. Él era un hombre justo, pero también no iba a dejar ir simplemente a un hombre lobo y que dañara la imagen que él tenía como uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para Don Noel desafortunadamente ocurrió. Juan destruyó todo en el trabajo. Él mismo lo había hecho un día anterior. Lo peor es de que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que se fue a su casa a dormir. Tanto indignó esto a Don Noel que fue por su propia escopeta y se marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa y ya iba decidido, pero qué gran sorpresa. Llegó a la casa de Juan y no estaba, pero Don Noel notó algo a lo lejos. Allá entre los matorrales se estaba ocultando algo. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió la búsqueda de ese animal y soplando tiros al aire para poderle apuntar y matarlo, llegó a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en dónde había quedado aquel cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador, Juan. Al amanecer, todos estuvieron buscándolo, pero duró varias semanas. Después pasaron los años y no lo volvieron a ver. Se dice que Juan, o el nahual, aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, este sigue con vida todavía. Y lo peor de todo es de que su vida se ha alargado. Se dice que los nahuales viven más que los seres humanos y como su hogar ha sido quemado, seguro que con él también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche y se alimenta de animales, de todo lo que se encuentre. Por si alguna vez te llegas a quedar en la noche por los campos de Veracruz, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes proteger a dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier otra cosa, más que las brujas, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si te ha gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.